tampoco traes una de las dos cosas, puedes escuchar lo que vamos a compartir en esta tarde. Jacob. Bueno, entonces, a ver, ¿trajeron Biblias? ¿Quién trae Biblia? Enséñame. ¿Quién trajo Biblia impresa? A ver, comparta quién trae. A ver. Ok, muy bien. ¿Quién trae celular? ¿Aplicación en su celular? Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Guille. Excelente. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ok, y los que no pasa nada, vamos a escuchar. Los que no traigan nada, vamos a escuchar la palabra de Dios. Bueno, quiero empezar con una pregunta. Y generalmente tenemos estereotipos las personas, estereotipos bajo los que nosotros pensamos y creemos que las cosas funcionan generalmente. Y si yo te preguntara, ¿quiénes son los favoritos de Dios? ¿Quiénes son las personas favoritas de parte de Dios? Y todos podemos tener algo que es nuestro favorito, ¿no? Y cuando piensas en lo favorito, ¿qué es lo que más te gusta? Con lo que más sientes identidad, afinidad, simpatía, lo que más te atrae. Y eso es algo favorito. Tú puedes decir, ¿cuál es tu color favorito? Y si te dijera, ¿cuál es tu color favorito? Pues tú piensas en un color, ¿no? Y dices, este es mi color favorito. O si te digo, ¿cuál es tu playera favorita? Tus prendas favoritas. Puedes pensar en algo y eso es lo que es favorito para ti. Entonces hoy quiero platicar contigo acerca de los favoritos de Dios. Dios también tiene un grupo favorito para Él, así como las personas pueden tener cierta afinidad a ciertas cosas. También Dios tiene un grupo de cosas, de personas favoritas. ¿Y qué es lo favorito para Dios? Y es donde entra la parte de los estereotipos humanos. Porque si te preguntara a ti como ser humano, ¿qué crees tú que sería lo favorito para Dios? Y dónde le gusta a Dios trabajar. Y a veces construimos alrededor de esta idea de pensar quiénes son los favoritos de Dios y tenemos un estereotipo. Y en nuestro estereotipo nosotros decimos, bueno, pues los favoritos de Dios encajan en este molde y son de esta manera los favoritos de Dios. Y generalmente tendremos a pensar que los favoritos de Dios son las personas que más conocen de la Biblia o las personas que tienen más santidad o que tienen más obediencia o que tienen mucho más cercanía con Él. E inclusive pasa de esa manera en las iglesias en ocasiones. La gente va con el pastor, dice al pastor, pastor, ¿puedes orar por favor por mí? Y cuando uno escucha y dice, ¿quieres? Y sí, ¿por qué? Dice, porque a lo mejor a ti te escucha más que a mí. Y tendemos a hacer esto, de ir a decirle a una persona, oye, ¿puedes orar por mí? Y si la razón es porque más oremos a Dios, eso es válido, ¿sí? Pero si tú llegas con una persona y dices que esta es más favorita que yo, hoy te quiero platicar en esta quiénes son los favoritos de Dios. Y vamos a encontrar en la Biblia por qué son favoritos de Dios y por qué Dios siente una profunda atracción a trabajar de esa manera. Y todo lo encontramos en la Biblia y todo lo encontramos en la creación de Dios. Quiero empezar ahí. Cuando tú piensas en la creación de Dios, dice el libro del Génesis en el capítulo 1, vamos allá, Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2 al versículo 11. Y seguramente te sabes este versículo de memoria, pero dice así la escritura. Génesis capítulo 1, versículo 2 al 11. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Otra versión, otra traducción podría ser, la tierra estaba en caos y confusión, ¿sí? La tierra era un caos y una confusión. Versículo 3. Y dijo Dios, sea luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un mismo lugar, y descúbrase la seca. Y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno.
Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé cimiento, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Entonces, ¿dónde es donde Dios trabaja? A partir del caos y de la confusión. Porque Génesis 1:2 así lo enseña. ¿No pudo acaso Dios, siendo Dios perfecto, haber creado la tierra y dicho que nazca en un concepto perfecto? Y no la quiso crear de esa manera. Dios la formó y dejó y evidenció que había caos y confusión. Cuando la Escritura dice que había caos y confusión, es que todo estaba revuelto. Y si lees el versículo 2, así lo dice. Y cuando empieza el versículo 3, empieza a hacer, ¿qué hace en el versículo 3? A ordenar las cosas. Y se parece a lo que dice Proverbios capítulo 8. En Proverbios capítulo 8, cuando habla de la sabiduría, dice, yo estaba allí con él ordenándolo todo. Ordenándolo, es decir, del caos y de la confusión trayendo orden. Entonces, cuando Dios crea todo en la tierra, en la creación, está todo revuelto y está todo hecho un caos. ¿Y qué va a hacer Dios? Empezar a separar. Tiene todas las aguas revueltas y separa las cosas y dice, estos le llamaremos cielos, porque hay expansión, y esto le llamaremos tierra. Y luego separa las aguas y dice, acá será el mar y acá será la tierra seca. Y cuando tiene la tierra seca empieza a decir, ahora esta tierra que le doy la facultad de que empiece a producir. Pero quiero que notes entonces dónde trabaja Dios, y te lo enseña desde la misma creación. La creación enseña que Dios trabaja en el caos y en la confusión. Es decir, lo hace para darnos un mensaje. No porque Él sea caos y confusión, sino para dejarnos un mensaje a nosotros. Porque nosotros tendemos a pensar que Dios trabaja en lo que es perfecto, en los que son obedientes, en los que nunca fallan, en los que nunca se equivocan, en los que tienen todo resuelto. Y no, a la misma tierra y a la misma creación dice que en el caos y la confusión los va a formar y los va a diseñar para que luego sea un lugar hermoso. Y la tierra va a tener los paisajes más extraordinarios, en las montañas llenas de nieve, en los bosques, en los pinos, en los glaciares. El paisaje que quieras ver, sumamente hermoso en la tierra, porque partió de un caos y de una confusión y trabajó allí y lo hizo espectacular. ¿Dónde le gusta trabajar a Dios? En ir y reparar para que al final se refleje su mano. Es decir, piensa en un pedazo de tierra, de barro, que no es nada y está todo revuelta ahí la tierra. Un buen alfarero llega, agarra la arcilla y la empieza a moldear. Y un buen alfarero hace una obra de arte de eso que es caos y confusión. Y eso es nuestro Dios. Y entonces nosotros tendemos a pensar que para que Dios me ame yo tengo que ser perfecto. Para que Dios me ame yo debo de ser sumamente obediente, sumamente fiel. Y como no lo soy, pienso que el amor de Dios no es para mi vida. Y que los favoritos de Dios son los perfectos, los íntegros, los que siempre lo buscan. Pero mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1. Primera carta a los Corintios capítulo 1. Versículo 27 y 28. Primera los Corintios, versículo 1, versículo 27 al 28. Dice, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Qué escoge Dios? Lo vil, lo menospreciado. Eso es lo que Dios escoge y eso es lo que dice su palabra. E inclusive dice, Dios escoge lo que no es. Dios usa lo que no es para hacer y construir lo que es. Entonces mira cómo son los pensamientos de nosotros como seres humanos. Generalmente tendemos a pensar que Dios escoge para Él lo más perfecto. Y decimos, bueno, pues sí, puedes escoger una persona porque es bien talentosa, porque es bien virtuosa. Y no, eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que escogió lo más vil y lo más menospreciado. Y la palabra de Dios dice claramente que escogió lo que no es. Y entonces
estamos en esta lucha y en esta carrera de estar pensando si yo soy digno o no del amor de Dios, si soy digno de su dirección o no, si Él me acepta o no me acepta. Y Dios tiene un tipo de personas favoritas, los favoritos de Dios. Y los favoritos de Dios es lo que acabas de leer. Lo menospreciado, lo necio, lo que no es. Porque eso dice la Escritura, eso es lo que Dios escoge. Porque allí le gusta trabajar. Le gusta trabajar para construir una obra de arte a partir de lo que no existe. Y entonces, las personas podemos pensar en el pasado y pensar que el pasado en nuestra vida es lo que limita nuestra relación con Dios. Porque nos dejamos arrastrar por el desorden, por la adicción, por la falta de disciplina, por la falta de orden. Y entonces, como todo eso existe, pues quizá pensamos que Dios no puede ser para nosotros. Pero lo que es importante que entiendas es que todo ese pasado es la materia prima con la que Dios trabaja para construir la vida de las personas. Y Dios puede usar todo tu pasado, todo tu dolor, todo tu sufrimiento para reconstruir una nueva etapa en tu vida. Y hoy te quiero contar dos historias en la Biblia donde esto lo refleja claramente. Dios pasa y elige sus favoritos. Pasa por el camino y no dice voy a buscar al más perfecto, sino voy a buscar donde yo puedo trabajar. Ezequiel, mira esta historia. ¿A quién escogemos? Ezequiel, capítulo 16. Versículo 2 al 6. Ezequiel capítulo 16, versículo 2 al 6. Mira a quién elige Dios, cuándo elige, cómo elige. Ezequiel 16, versículo 2 al 6 dice así: Hijo del hombre, notifica a Jerusalén, versículo 3, y di: así ha dicho el Señor Dios. Me salto hasta el 4. Y cuanto a tu nacimiento, Ezequiel 16:4. Y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para temperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la haz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre, y te dije: en tus sangres vive, vive, díjete, en tus sangres. Entonces, ¿qué es lo que Dios escogió? Pasa y ve a una niña que está en sus sangres, desechada, que nadie tuvo cuidado, nadie la recogió, nadie tuvo cuidado de esa persona, y aún así la escoge, ¿sí? Y podemos decir que esta es una metáfora, pero también podemos decir que existe un caso en la vida real que tú conoces perfecto, que es el caso de Pedro. Piensa en Pedro. Jesús lo escoge a Pedro para ser uno de sus apóstoles. Ellos están lanzando la red, y cuando pasa y ve que están lanzando la red, les dice: oye, vengan ustedes y sean mis discípulos, y te usaré para que ahora hacerte pescador de hombre. Y lo traen. Pero ¿cómo era Pedro? La Biblia lo enseña. En su personalidad, en las cosas que él interactúa, él se muestra una persona impulsiva, rápida para accionar, para responder, no piensa antes de hablar, no reflexiona antes de hablar. Es un hombre que le es bien fácil comprometerse, decir y a la mera hora no hacerlo. Es arrebatado, es impulsivo. ¿Por qué escogería a Jesús a un hombre impulsivo, arrebatado, violento, para su propósito de ser su discípulo? Los favoritos de Dios no son los perfectos. Los favoritos de Dios es donde existe el caos y la confusión, donde Él puede restaurar y trabajar y obrar en las personas. Y tendemos a pensar siempre Él va a escoger a las personas perfectas. Por supuesto que hay excepciones donde Dios escoge a personas sumamente ordenadas, que ya vienen de un proceso ordenado. Pero Pedro es un claro ejemplo, y el pueblo de Israel también lo es. Lo que leíste en Ezequiel, ¿a quién se refiere? Al pueblo de Israel. Pasé junto a ti y te vi en tus sangres. Nadie tuvo cuidado de ti, nadie te cortó tu ombligo, nadie te atemperó, nadie te bañó en sales, como se le hace a un bebé cuando nace.
estabas menospreciada y olvidada, y pasé y en tus sangres pasé y ahí te recogí. No lo busquen en Deuteronomio, versículo 4 más o menos, dice la Biblia: yo los escogí no por ser los más de todas las naciones. ¿Por qué los escogió? Dice, los escogí porque eran lo más poco. Y eso dice que por eso los escoge. Entonces, la historia de Pedro es el ejemplo claro de este hombre. Míralo, vamos a leerlo. Capítulo 16. ¿Qué le dice Jesús? Mateo 16. Es decir, si tú piensas que tu pasado puede ser una limitante para tu relación con Dios, más bien creo que tu pasado puede ser la materia prima perfecta en la que Dios puede trabajar para tu futuro. Mateo 16, versículo 21, dice: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó. ¿A qué le comenzó? No sé cómo diga tu versión, pero aquí dice: reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te suceda. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, adversario, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces ve la personalidad de Pedro. ¿Cómo es Pedro? Un hombre impulsivo, sumamente terrenal. Porque ¿qué es lo que le pasa? Jesús les dice: lo que me espera es que voy a morir, voy a sufrir y voy a morir y al tercer día resucitaré. Y lo que hace Pedro es que le dice: ven, maestro, y lo jala aparte. Y dice que lo reprende y le dice: maestro, no te pase nada de estas cosas. ¿Por qué dejas que te pase eso? ¿Qué evidencia en Pedro? Que cómo era. No entendía. Ya habían pasado 3 años y medio y no entendía el propósito. Y les dijo: es necesario que muera y al tercer día resucite. Y no lo alcanzaba a comprender. Totalmente impulsivo. Viene y lo regaña y le dice: maestro, ninguna de estas cosas te suceda. Y Jesús le dice: apártate de mí, eres un adversario y un escándalo. No entiendes las cosas que son de Dios. ¿Y entonces por qué lo escogió? Y no es la única vez que lo hace. ¿Qué otra cosa hace? Juan capítulo 18. Aquí es la primera vez que lo reprende Jesús y le llama, como le dice, adversario. Porque la palabra Satán, ¿qué significa? Adversario. Por eso le dice: adversario, eres un adversario con tu conducta que estás teniendo. Juan capítulo 18. Versículo 10 y versículo 11. Entonces Simón Pedro, que tenía espada, la sacó e hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha. 11. Y Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, el vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? Entonces miren ustedes, ¿qué es lo que le pasa? Van a arrestar a Jesús. Jesús les ha explicado un montón de veces. Y cuando lo van a arrestar, ¿qué hace Pedro? Saca su espada. Otra vez, ¿qué muestra en su carácter? Ser un hombre sumamente iracundo e impulsivo. Saca la espada. La pregunta importante es: ¿qué hace Pedro con una espada? Si era un movimiento de paz y Jesús no quería la guerra, un movimiento de paz y Pedro con su espada escondida, ¿no? Y saca la espada y ya luego quiere empezar a echar golpes. Entonces le dice: guarda tu espada. Entonces date cuenta que escogió Jesús como discípulo a Pedro, un hombre profundamente impulsivo, iracundo y arrebatado. Y no solamente esto, va a ser un hombre también que no tiene constancia en sus palabras. Una persona que no tiene constancia en sus palabras, que es muy fácil prometer y dice: voy a hacer tal cosa, pero no la cumple y no la hace. Y no se mantiene fiel, es decir, impulsivo, violento y que no mantiene su palabra. Le dice Pedro a Jesús: maestro, esta noche te van a matar, dice Jesús, y Pedro le dice: yo daré mi vida contigo hasta la muerte. Evangelio según Juan. Lucas capítulo 22. Estábamos en Juan. Lucas capítulo 22.
Lucas 22, versículo 55 en delante. Dice Lucas 22, 51. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y como una criada le vio que estaba sentado, mujer, no le conozco. Y un poco después, viendo lo otro, dijo, ¿y tú de ellos eras? Y Pedro dijo, hombre soy. Hombre no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que si te das cuenta, Dios, a través de su Hijo Jesús, en la creación lo vimos, trabaja en el caos y en la confusión. Entonces te quiero proponer 3 ideas que podemos hablar juntos. La primera idea es, acepta tu pasado, siéntelo y déjalo que sea parte de ti. Porque eso es algo muy importante. Que sientas tu pasado en tu vida, lo experimentes y lo dejes ser parte de ti. Que no sea algo de lo que te avergüences, en el sentido que te condene y te hunda y no te permita reponerte. Y entonces lo importante es que sientas tu pasado en tu vida, que lo experimentes como algo de ti y lo dejes ser parte de ti. Que te aceptes tal como eres en ese pasado o en esa conducta en tu vida. Y si fuera Pedro, diría, es verdad, efectivamente soy un hombre impulsivo, efectivamente soy un hombre violento, efectivamente no honro recurrentemente mi palabra. Y cualquier cosa que esté en tu pasado, experiméntalo como algo parte tuyo, como algo que está en ti, porque generalmente los humanos tendemos a huir de ese pasado en vez de aceptarlo como algo parte nuestro de nuestra historia, sino queremos esconderlo que nunca haya existido, y tenemos que aceptar que existe. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, dejar que eso sea una parte de nosotros, parte de nuestra historia, de lo que nos ha traído hasta aquí. Y entonces fundamental es que las personas sientan que les recorre todo el cuerpo eso, porque es parte de ellos. Y que no pienses que por ese pasado Dios te va a rechazar, porque el Génesis 1:2 dice que la tierra era caos y confusión, y a partir de ese caos y confusión Dios podía trabajar. Y entonces ve la historia de Pedro. Le dicen, apártate de mí, me eres escándalo. Le dice, cuando saca la espada, guárdalo, no has entendido el reino de Dios. Y finalmente le dice, tú me negarás 3 veces. ¿Quiénes son los favoritos de Dios? Los favoritos de Dios son donde Él puede llegar y trabajar y mostrar una obra de arte y poder mostrar antes. Te presento a este hombre, iracundo, violento, inconstante en sus palabras. Aquí yo puedo trabajar. Te presento la tierra, caos y desorden. Aquí yo puedo trabajar. Te presento al pueblo de Israel, un pueblo de esclavos, que nadie los quería y menospreciados. Aquí yo puedo trabajar. Y entonces es el lugar donde Dios trabaja, en sus favoritos. ¿Y cómo lo hace Dios? Mira esto. Dios lo va a hacer de esta manera. Lo primero que te quiero decir es, y si ponemos la siguiente, lo que te quiero decir es que si aceptas ese pasado, te dejes abrazar por Dios. Porque si aceptas ese pasado, lo que sigue es que te dejes abrazar. Porque ama a los que tienen el corazón roto, como toda esa historia que he contado, y ama a los que han perdido el camino. Y eso es lo que debemos entender. Él ama a los que tienen el corazón roto, los que han perdido el camino, porque los puede encontrar y puede trabajar en ellos. Esos son sus favoritos. Porque ahí es donde Dios muestra su amor y su grandeza. Y es donde Él está. Y tú conoces muchas historias de la Biblia. Empiezo con la creación, caos y confusión.
y hace un lugar paradisiaco. O podemos conocer la historia de David, un hombre destruido totalmente en lo que hace en su vida. El Salmo 51 lo refleja. Comete asesinato, comete adulterio y al final le dice a Dios: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu espíritu. Y podemos de Pablo, un hombre que se dedicaba a perseguir a los que invocaban a Jesús y consentía en la muerte de esas personas. Y perseguía al mismo Jesús, que cuando le aparece Jesús le dice, Pablo le pregunta: ¿quién eres? Y le responde Jesús a Pablo: yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Qué es lo que te quiero decir? Dios trabaja en corazones rotos. Y corazones rotos no significa una persona que se la pasa necesariamente llorando. Un corazón roto es una persona que es disfuncional en sus responsabilidades. Ese es un corazón roto. Porque tú miras lo de afuera, que puede ser una apariencia, pero realmente el corazón está roto porque no puede ser funcional a causa de cómo está su corazón. Y ese es donde Dios trabaja. Porque cuando una persona no es funcional, ¿qué significa que no es funcional? Que no responde de acuerdo a las expectativas que en su vida deben de existir. Es decir, ser responsable, ser disciplinado, ser proveedor adecuado, ser persona de honra. Cuando esas cosas no existen, es porque hay algo en el pasado de la persona que no le permite avanzar. Y Dios trabaja allí. Y entonces tenemos lo siguiente. Tú tienes un pasado como el de Pedro, que ese pasado puede hacer pensar a la persona: yo no soy de los favoritos de Dios, porque Dios quiere a personas de otro tipo de forma, y entonces como no soy de su favorito, yo me tengo que alejar. Y no quiero estar cerca de Dios porque no pertenezco a los favoritos de Dios. Los favoritos de Dios son los que no faltan a la iglesia, los que leen entre semana la Biblia siempre, los que hacen oración, los que hacen aquellas cosas que aparentan que están en comunión con Dios. Pero yo, como tengo un pasado roto, soy una persona disfuncional, no puedo ser constante en mi relación con Dios, yo no creo que Dios tenga algo para mí. Y el mensaje de Dios no es así. El mensaje de Dios es como el ejemplo de Pedro. Un hombre que le falla y su último encuentro con Jesús es negarlo 3 veces. Pero es la persona perfecta para trabajar en él. Mira lo que pasa en la historia. Dice la Escritura, 2 Corintios, capítulo 2. Y entonces encontramos el primer problema. 2 Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 8. Así que, al contrario, ustedes más bien lo perdonen y lo consuelen, porque esa persona no sea consumida ¿de qué? De demasiada tristeza. Y entonces déjame decirte la idea. Dios puede usar tu pasado para reconstruirte, pero si tú quedas en ese pasado y en ese pasado te quedas sin Dios, sin su presencia y su dirección, lo único que va a pasar es que ese pasado te va a consumir. Es decir, el pasado es la materia prima con la que Dios va a trabajar. El pasado es ese dolor y ese sufrimiento que Dios puede usar para reconstruirte. Y tú tienes 2 opciones: quedarte en ese pasado rojo, de dolor, de sufrimiento, y quedarte lejos de Dios sin buscar su presencia, y ese pasado lo único que va a hacer es consumir tu vida. Lo único que va a hacer es consumir tu vida. No va a ser otra cosa más que eso. Porque si te quedas solo con esa carga emocional, te va a consumir. La segunda historia de conducta humana, la historia de Caín. Lleva un presente a Dios. Dios no se agrada de su presente y dice Dios a Caín: ¿por qué tu rostro ha cambiado de forma? Es decir, tus ojos y tu expresión de tu cara refleja que estás molesto, que estás triste. Si tú te dejas dominar por ese sentimiento, te va a consumir y te va a hacer locuras, y lo lleva al extremo de asesinar a su hermano. Es decir, la mirada de las personas y el rostro de las personas refleja su enojo, su molestia y lo que puede haber en ellos.
o su tristeza, o su dolor, o su sufrimiento. Y lo único que tienes que entender es que si te quedas en ese dolor, sufrimiento y pasado lejos de Dios, lo único que vas a encontrar es que ese pasado te consuma y te destruya. Te vas y buscas a Dios y te quedas cerca de Dios, ese pasado lo usará Dios para traer grandeza, para traer virtud, para reconstruirte. Y mira la grandeza de Dios, es decir, la grandeza de Dios, que el pasado y el dolor lejos de Dios destruye y hunde al ser humano. Ese mismo pasado cerca de Dios restaura, reinstala a la persona, la restaura y le da grandeza. Y eso es lo que necesitas entender, que cerca de Dios lo reconstruye todo, y eso es materia prima perfecta para Dios, y eres la persona favorita de Dios. Eres tan favorita porque en tu pasado Dios puede usarlo para hacer algo grandioso de tu vida. Y por eso son los favoritos de Dios, porque Dios trabaja en los errores del ser humano. Dios trabaja en sus malas decisiones. Dios trabaja en su pasado roto. Dios trabaja en el dolor del ser humano para reconstruir algo nuevo. Y esa es la historia de Pedro. Mira lo que le sucede a Pedro. Lucas, ven las dos historias. Te quiero contar la historia de Pedro. ¿Qué le pasa? Lucas 22, versículo 62. Después de que Pedro niega a Jesús, versículo 62 dice: y saliendo fuera Pedro lloró amargamente. ¿Sí? ¿Qué hace Pedro? Le da una gran tristeza y un gran dolor, como el dolor y la tristeza que puedes sentir tú porque no puedes vencer tu pasado que te persigue y te frena. Y hay una historia igualita al mismo tiempo. Mateo 27, versículo 4. ¿Se saben la historia de Judas? Los dos le fallaron a Jesús. Judas va y lo entrega, y Pedro lo niega. Y mira lo que dice de Judas. Mateo 27, 4. Diciendo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿y a nosotros qué? Eso lo hubieras visto tú. De las dos historias. La historia de un hombre que lo niega, se va y llora amargamente. La historia de Judas, que va profundamente arrepentido, va y le regresa las monedas y les dice: deshagamos el trato que habíamos hecho. Y le dice: muy tarde. Los dos están igual. Los dos se equivocaron. Los dos fueron impulsivos. Y así es la vida de los seres humanos. Todos los que estamos aquí somos como Pedro o somos como Judas, con un pasado roto, con errores, con indiferencia hacia Dios, con tibieza, con falta de liderazgo en la familia, con no ser el mejor ejemplo para los hijos, con no estar presente cuando tenemos que estar presentes, como egoístas, pensando en nosotros en vez de pensar en los demás, en nuestros hijos, pensando en lo que para nosotros es importante sin pensar lo que para ellos sea más importante. Y como seres humanos podemos tener eso, porque entre tú y yo soy Pedro y soy Judas al mismo tiempo. Pero lo que importa es que tanto Pedro como Judas lloraron amargamente, sintieron dolor y sufrimiento, y en ese momento Pedro y Judas volvieron los favoritos de Dios, porque en ellos pueden trabajar. Dolor y el sufrimiento lejos de Dios solo te consume y te destruye. El dolor y el sufrimiento cerca de Dios te potencia para transformar lo que eres. Y mira lo que le pasa a Pedro. Cerca de Dios, Juan capítulo 21, versículo número 15 al 17. Dice: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice: apacienta mis corderos. Vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor. Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice: apacienta mis ovejas. Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo.
le dice Jesús, ¿ok? Apacienta mis ovejas. Es decir, un hombre cerca de Dios, en este caso de Jesús, Dios va a usar su pasado para restaurarlo y para transformarlo, y va a usarlo de materia prima para hacer de Pedro un hombre que cambiará su ira, su arrebato, su impulsividad, su doble palabra, para convertirlo y transformarlo en una obra de arte. Va a agarrar el caos y la confusión de Pedro para ser un hombre de liderazgo, para ser un hombre que mañana convierta a 3,000 personas en Hechos capítulo 2, para ser un hombre que transforme a 5,000 personas en Hechos capítulo 5. En unos pocos días va a transformar 8,000 personas. Porque Dios usa el caos y la confusión para hacer cosas extraordinarias y maravillosas. Pero en el otro lado de la historia pasa lo opuesto. Mateo 27, versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y se fue y se ahorcó. Mismo pasado, Judas y Pedro, un pasado roto, dos hombres disfuncionales, dos hombres impulsivos que no entienden el propósito de Dios. Y por eso un hombre que está lejos de Dios, el pasado lo puede destruir y consumir, como le ha pasado a hombres en la historia, como le pasó a Caín, como le pasó a Saúl y como le pasó a Judas. Pero hombres rotos, disfuncionales, que le han fallado a Dios en caos y confusión, que se han puesto en las manos de Dios y han aceptado ser los favoritos de Dios, han reconstruido y transformado un mundo, como David o como Pedro. Y esos son los favoritos de Dios. Entonces te quiero decir que si tú tienes un pasado roto, un presente de errores, un presente lejano de lo que Dios espera que hagas, que no pienses que eres una persona rechazada por Dios, que no pienses que los favoritos de Dios son los perfectos, los que no fallan, los que nunca se equivocan, los que siempre se congregan, los que tienen una Biblia, los que tienen apariencia de santidad. Los especiales de Dios y los favoritos de Dios son los que están en caos y confusión, porque ahí es donde Él puede trabajar y donde Él puede reconstruir. Así es que, si tú aceptas el llamado de Dios, te quiero decir en esta tarde, déjate guiar por Él, déjate guiar por Dios, acepta su dirección. Tú eres la materia prima que Él necesita para hacerte brillar. Ya está todo listo. Como en el Génesis 1:2, todo era caos y confusión, y está todo listo para que suceda. Lo único que tienes que hacer es decir: Señor, quiero ser como Pedro, me pongo en tus manos y a tu disposición, úsame y transfórmame. Acepto tu dirección sobre mi vida, acepto que tú me gobiernes y me dirijas. Dame las instrucciones de vida, dame las instrucciones de disciplina, fórjame conforme a tu voluntad. La Escritura dice así, Jeremías capítulo 18, si ponemos la cuarta por favor por última vez, Jeremías capítulo 18, versículo 6, mira este ejemplo, dice así: ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Pone el ejemplo del vaso de barro y les dice, es como el vaso de barro. Así es que déjate abrazar por Dios. Él ama a los que tienen el corazón roto y ama a los que han perdido el camino. Es como el alfarero y el barro. Él agarra el barro y lo puede destruir y lo puede volver a reconstruir. Y por eso Génesis 1 te enseña la creación. Si Dios es perfecto, ¿por qué no la hizo perfecta? Porque es Dios y hizo una creación para los humanos, que somos imperfectos, para enseñarnos su poder y su grandeza. Y por eso Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba llena de confusión y de vaciedad, para que Dios trabaje y restaure y muestre su poder creativo y diga: yo trabajo en los corazones rotos,
Yo trabajo en donde hay caos y confusión y puedo restaurar y reparar el caos y la confusión y hacerlo de una manera extraordinaria. Así es que tú puedes ser el favorito de Dios y tú puedes ser el especial de Dios para trabajar en ello. Dice Filipenses, la escritura en Filipenses capítulo número 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice así: estando confiado de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, el que empezó la buena obra en ustedes, la terminará. Él empezó la creación y vio que era caos y confusión. A propósito, revolvió los ingredientes. Y al final dijo, y vi Dios que era bueno. Todo lo hizo perfecto. Así es que, si tú tienes un pasado con el que luchas, si tú tienes un presente como el de los hombres de la Biblia, te tengo extraordinarias noticias para ti. Tú eres el favorito de Dios. Y este grupo de personas son los favoritos de Dios. Los que han cometido errores, los que han fallado, los que se equivocan. Y ahí trabaja Dios para después hacer algo extraordinario y hermoso. Y decir, soy como el alfarero. Estabas roto y te equivocaste, pero yo con mis manos te reconstruí y te hice nuevo y hermoso otra vez. Y esos son los favoritos de Dios. Así es que si tú estás en esto, eres un favorito de Dios. Y si conoces a alguien en tu mundo cercano que lidie con esto, esa persona es el favorito de Dios. Y estos son los favoritos de Dios conforme a su palabra. Vamos a alabar a su nombre.